1:50 de la tarde y estamos con Diego Pajares para toda la información en nuestro segmento El Poder en tus manos, porque cada vez falta menos, Diego, para las elecciones municipales y regionales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, Omar, ¿qué tal? Un saludo para Valeria también y para todos nuestros oyentes. Efectivamente, cada vez falta menos, pero cada vez falta más ánimo también en la previa a las elecciones. Y hablábamos hace unos días, Omar, Valeria, de que pareciera que las elecciones no calientan, ¿no? Pareciera que las elecciones están ahí, a un lado, opacadas por la crisis política, por lo que pasa alrededor del Ejecutivo, por los enfrentamientos en el Congreso, en fin, hay un montón de cosas que a los peruanos nos mantienen ocupados mientras que los candidatos ya han empezado a hacer campaña. Y hay que estar atentos porque esta crisis podría estarnos desviando de las propuestas, de los antecedentes de los candidatos, y sobre esto trata el informe que hemos preparado a continuación. Ante la pregunta ¿cuán informado o informada está sobre las elecciones regionales y municipales 2022? El público responde lo siguiente. No me interesa la política. La política está contaminada. No hay ningún candidato que esté de acuerdo para que sea alcalde. En verdad a mí no me da ganas de votar por nadie, porque todos entran a robar. A solo mes y medio para los próximos comicios, la campaña electoral no termina de arrancar. Aún se tiene que definir si algunas candidaturas continúan en carrera, pues deben superar tachas. Ante ello, los electores desconocen cuántos candidatos quedan oficialmente en contienda y no saben por quiénes votarán. Según Datum, luego de aplicar una encuesta a electores de Lima Metropolitana sobre qué tan interesado o interesada se encuentra en las próximas elecciones municipales y regionales 2022, el 47% respondió no tener ningún interés en el proceso. ¿A qué responde este alto porcentaje? El analista político Lincoln Onofre señala que esto no es un hecho aislado y que la actual crisis política tiene mucho que ver al respecto. La situación política nacional que atravesamos lleva al elector a una desconfianza en los políticos, el descrédito de las instituciones, el desinterés por la política y los asuntos públicos. El especialista agrega que los ataques entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como los presuntos casos de corrupción que se investigan a este nivel, hacen que el electorado sienta que su decisión en las elecciones cae en saco roto. Otra de las razones de esta desconfianza es que los candidatos tanto a los gobiernos regionales como municipales no surgen de liderazgos partidarios, sino más bien de selecciones a dedo gracias a acuerdos bajo la mesa. Para Rosa Cerquín, analista del Centro Wiñac, los antecedentes judiciales de los postulantes alientan aún más el descrédito. Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, hay 805 candidatos que registran antecedentes penales y civiles y más de 80 candidatos cuentan con sentencia. Todo ello acentúa e imposibilita que exista una transición en el pensamiento y mayor atención de la ciudadanía en las elecciones subnacionales. Para Eduardo Darjant, analista político y profesor de la Universidad Católica del Perú, por más crítica que parezca la situación y el desánimo en los electores sea mayor, las elecciones regionales y municipales deben ser una oportunidad para elegir bien a las siguientes autoridades. A la gente con frecuencia le han fallado, ese estado de desánimo y desencanto se entiende, pero también hagamos un esfuerzo de diferentes espacios por incrementar la transparencia, visibilidad de lo que está en juego en la elección. Que la desinformación no triunfe este 2 de octubre. Emitir un voto informado y responsable es necesario para que la historia de las malas gestiones no se repita en los siguientes 4 años. Bueno, interesante la cifra de Datum, amigos, la verdad, porque el 47% de limeños afirma no tener interés en las elecciones que son en días, nomás en semanas, el 2 de octubre. Casi Y eso, 50%, ¿no? y eso ¿Y es en grave. regiones? En regiones no tenemos el dato actual, pero yo calculo que va por ahí, ¿no? En regiones el asunto es más de los gobernadores regionales, sí, ¿no? Recordemos que
prácticamente casi el 90% está en procesos o con denuncias o por corrupción. Hay uno, Y Diego, el Mercase de Jica está sí, ¿no? claro, y Diego, la Dirección. apatía la vemos lamentablemente desde hace meses. Yo lo comentábamos el otro día, desde la elección de primera y segunda vuelta de las presidenciales. El problema es cuáles son los riesgos de una ciudadanía que prefiere votar en blanco, votar viciado, que terminar finalmente eligiendo a un candidato. Escuchábamos en el informe lo que hicimos fue salir a la calle a preguntarle a la gente, hemos salido a la calle, le hemos preguntado y la gente directamente te dice, ningún candidato me representa, no me importa quién salga elegido. Hay un descontento generalizado que de acuerdo a los especialistas que hemos consultado está relacionado también con la carga política de la crisis que estamos viviendo. Que está desgastando, ¿no? Evidentemente los intereses de muchas personas. Y es preocupante lo que dices porque en regiones y en los municipios, digamos, fuera de Lima, se maneja muchísima plata. Hay distritos que manejan mucha plata por el tema de explotación, ya sea de petróleo, ya sea de algún yacimiento, alguna unidad minera por allí en Ancash o en alguna parte de la región. Hay distritos, el otro día conversábamos, Valeria, que hay distritos en los que se mueve mucho dinero por canon minero, Exacto. por ejemplo, ¿no? Ajá. Y revisábamos la lista de candidatos y la verdad es que salían unos candidatos sin experiencia. Y eso viene de hace años, ¿ah? Ya hace muchos años, lo que abre muchísimo la puerta a la corrupción, porque si no pones a personas preparadas para manejar esa cantidad de dinero y vemos infraestructuras que son muy pobres y vemos incluso distritos que ni siquiera tienen un municipio, o sea, lo más básico, ni siquiera tienen servicio de agua 24 horas al día o servicio de luz 24 horas al día, ¿no? Por eso es importantísimo que concientizar y sensibilizar desde aquí. El Poder en tus Manos tiene ese objetivo, que es que usted, tú que nos estás escuchando, te animes a investigar, te animes a informarte. Escuchando RPP Noticias, entres a nuestra página web rpp.p/El Poder en tus Manos. Tenemos observatorios de candidatos en regiones con los antecedentes, con las experiencias. Es verdad, Diego, que el elector tiene una responsabilidad tremenda en todas las elecciones, pero tampoco le quitemos responsabilidad a los partidos políticos que son los que colocan el menú de candidatos, las opciones, y lamentablemente lo que vamos viendo son los mismos partidos políticos que colocan ese menú, que genera pues lamentablemente apatía en la población. Y yo no sé, te lo pregunto, también cuánto está afectando en esta mala gestión que hablamos del canon, de los recursos, el hecho de que ya hace muchos años, desde el 2016, los alcaldes o gobernadores regionales no se puedan reelegir. Sé que se hizo por un tema de luchar contra la corrupción, de que no se queden enquistados, pero tenemos un problema bastante serio. Nuevo alcalde que entra, nuevo gobernador que entra, todo empieza desde cero. Vota todo el mundo, todos son nuevos y tienen que aprender todo el proceso de cómo dirigir una alcaldía, un gobierno regional. Es usual, Omar, Valeria, estimados oyentes, que cuando llega un nuevo alcalde, simplemente deshaga todo lo que hizo el anterior. No hay continuidad. Y cuando se les da continuidad, por ejemplo en las alcaldías, cuando se les da reelección, lo que hacen es seguir con la corrupción. Hay que combatir todo eso, hay que informarnos, y es cierto lo que dices, los partidos políticos tienen gran parte de la responsabilidad al no presentar cuadros mínimamente decentes. Muchísimas gracias, Diego, por toda esta información tan importante. Por favor, así que toda la información sobre candidatos en nuestra web de rpp.p. 1:58 de la tarde. Pero El poder